Amigos, saludos. Quiero compartir con ustedes un estudio. Me gustaría compartir por acá el estudio del libro de Oseas. La intención es hacer un estudio completo desde el capítulo uno y que podamos ir profundizando también en cada punto, en cada versículo, que podamos ir profundizando quizás algunas palabras que toque desglosarlas para entender qué significa. Toca quizás profundizar un poco más en algunos puntos, pero un estudio un poco detallado, un poco minucioso, donde podamos tener un entendimiento mucho más amplio de lo que quiere decir el Padre Celestial por medio del profeta Oseas. Vamos a mirar cómo es la relación de él con su pueblo, qué es lo que hay en el corazón del Padre Celestial. Yo cuando leí este libro por primera vez, cuando llegué aproximadamente al capítulo 11, es como si el corazón del Padre, como si se rompiera, como si se quebrara de tristeza, de dolor. Y eso es lo que vamos a mirar acá. Vamos a verlo o vamos a entender cómo se quiso revelar él a su pueblo. Él quiso revelarse o mostrarse de una manera muy pero muy hermosa, como un esposo tiene una relación con su esposa, ¿sí? Él quiso mostrarse como ese esposo fiel, amoroso, que le podía proveer todo, que la cuidaba, que la guardaba. Y él quería guardar a su pueblo, pero pasaron muchas cosas en medio de todo esto, y es lo que vamos a ir descubriendo. No solamente vamos a tomar la aplicación personal, ¿sí?, sino que vamos a entender qué quiso decir él en ese momento y qué significó eso para el pueblo. No solamente cómo puedo aprender yo hoy en día o qué puedo tomar de ese libro para mí, sino realmente estudiar el libro, estudiar el mensaje que hay allí, la profecía, lo que está anunciado para este tiempo, qué se está cumpliendo, qué falta por cumplirse. Todo eso es lo que me gustaría compartirles. eh, y bueno, vamos a comenzar, vamos a mirar por acá. Entonces, tenemos el estudio de este libro. Este estudio pues va a ser, como les comentaba, muy detallado. Vamos a enfocarnos en unos puntos que se pueden extender, pero sin tratando de no perder el centro. Básicamente, ya en lo personal me gustaría rescatar algo de todo este libro y de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y es que el Padre ve a su pueblo como una esposa, como una novia, la cual está preparando para una boda, para las bodas del Cordero, que su pueblo se va a unir nuevamente a Jesucristo, a Yeshua, el cual es su nombre en hebreo. Y me gustaría que pudiésemos entender luego de este estudio que todo lo que leamos, todo lo que veamos en la Escritura, que nos lleve a esto, a que el Padre quiere una relación más íntima, más estrecha, más genuina, más personal con cada uno de nosotros, así como un esposo y una esposa, que podamos ser uno con el Padre en el Espíritu. Y no se nos puede ir de la mente que esto es un matrimonio con Él, estamos siendo preparados para una boda. La palabra dice también que Él con amor eterno nos ha amado. Y este libro trata mucho sobre esto. Vemos a este hombre, representa a Oseas y a su esposa. Su esposa era una prostituta y muchas veces le fue infiel. Aún así, Oseas muchas veces la buscó y la perdonó. Hasta en una oportunidad fue y pagó por el rescate de ella. Y esto es muy tremendo, es muy tremendo. Vamos entonces a dar inicio al capítulo 1. Vamos a mirar qué significa el nombre de Oseas, ¿vale? Vamos a poner esto por acá. Listo. Entonces, Oseas, ¿qué significa? La raíz de este nombre viene de Hoshea en hebreo. Hoshea significa libertador, significa también salvación o liberación. Imagínense ya por dónde venimos. Ya sabemos que los nombres bíblicos siempre tienen un significado profundo en cuanto al propósito de la persona. Y en este caso estamos hablando de Oseas.
persona por la cual Dios va a mostrarnos cómo busca Él traer liberación, cómo busca Él traer salvación a su pueblo. Oseas fue un profeta que profetizó, valga la redundancia, el reino del norte, la casa de Israel. Él fue escogido por el Padre Celestial, él fue escogido por un propósito, ¿sí? ¿Cuál era su propósito? Dar un mensaje, pero no solamente de palabras. Él tenía que dar un mensaje con su propia vida y fue escogido para dar testimonio vivo de este mensaje ante el pueblo del Señor, ante el pueblo del Eterno, casándose él con una mujer que le sería infiel. Entonces ya vemos quién es el profeta, ya tenemos un poco de idea acerca del nombre, qué significa, cuál es el propósito con todo esto. Hay algo antes de comenzar a estudiar la palabra, siempre debemos entender esto. Debemos entender que toda la nación de Israel llegó un momento que ya se dividió en dos. Estamos hablando de que todo Israel se dividió en reino del norte y reino del sur. No sé si todos conocerán o sabrán que Venezuela y Colombia hace mucho tiempo eran una sola nación. Y estas dos naciones también se separaron, como ocurrió con Israel. Quedó Venezuela al norte y Colombia hacia el sur. Lo mismo pasó con Israel. Hubo un tiempo, luego del reinado de David, luego del reinado de Salomón, vino la división del reino. ¿Por qué se dio la división del reino? Por el pecado. El Padre Celestial vio que había mucho pecado y le fue a quitar esas tribus a la descendencia del rey Salomón. ¿Por qué? Porque él se prostituyó, él se fue y tuvo muchas mujeres, muchas concubinas y terminó adorando el hombre más sabio de la escritura, después de nuestro Salvador y Mesías, terminó adorando los dioses o los falsos dioses que tenían estas culturas de donde venían sus esposas. Entonces el Eterno dice: yo te voy a quitar gran parte del reino. No te lo quitaré todo por amor a mi siervo David. Entonces le deja 2 tribus y le quita 10. ¿Qué ocurre? La división del reino se da justamente luego del reinado de Salomón. ¿Quién queda con el reino del sur o reino de Judá? Fíjense que acá lo tenemos en la parte de abajo, está en amarillo. ¿Quién se queda con ese reino? El descendiente o el hijo de Salomón, que era Roboam. Roboam venía de la misma tribu de Judá, fue rey de Judá y gobernó desde Jerusalén. Jeroboam, por el contrario, era un siervo de Salomón. También fue rey, pero de Israel, es decir, del reino del norte, que tiene el mismo nombre que tenía el país cuando estaba unido. Cuando estaban unidas las dos naciones, todo era Israel. Se separa Judá de Israel. ¿Por qué mantiene el nombre de Israel el reino del norte? Porque era la extensión de tierra más grande. Entonces, Jeroboam viene de la tribu de Efraín, ténganlo por allí muy pendiente. Fue rey de Israel también, gobernó desde Siquem y posteriormente la capital de Samaria. ¿Qué pasó con Samaria? Samaria era parte del pueblo del Eterno. Los samaritanos eran también descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿a quién fue dirigido este mensaje? El mensaje del profeta Oseas fue dirigido a la casa de Israel. También se le reconoce como casa del norte. También se le puede reconocer como casa de Efraín, ya que Efraín, que era la tribu más grande dentro del reino del norte, entonces tomaba todo el territorio, tomaba el nombre de la tribu más grande. Entonces, cuando veamos que estamos hablando casa de Israel, reino del norte, casa de Efraín o Israel después de Salomón, nos estamos refiriendo solamente a las 10 tribus que estaban al norte. No estamos hablando de los judíos o de los descendientes de la tribu de Judá. Entre ellos también
estaban algunos benjaminitas, descendientes de Benjamín, al sur, y algunos levitas. Ya esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, el mensaje fue dirigido principalmente a la casa de Efraín, a la casa del norte, al reino del norte. El propósito es demostrarnos los pecados de Israel y el amor del Eterno. Este libro contiene denuncias contra el pueblo y contra los sacerdotes que debían guiar al pueblo por su idolatría, por su pecado, que constituyen mensajes de juicio, y al final hay ruegos de compasión y amor. Pero viene un llamado de atención de parte del Padre hacia el pueblo. El motivo del mensaje del juicio, ¿cuál es? Pues unos 200 años aproximadamente antes de Oseas, 10 de las 12 tribus se habían separado, lo que les estaba comentando. Se habían separado del reino davídico, el reino de David. Habían establecido un reino independiente hacia el norte, cuyo dios oficial era el becerro de oro. En este plazo, el Eterno había enviado a los profetas Elías, Eliseo, Amós, y ahora enviaba al profeta Oseas. Pero ellos persistían en negarse a volver al Eterno. No querían volver a los caminos de Yahweh, de Jehová. Caían cada vez más y más hondo en las abominaciones de la idolatría. ¿Cómo podemos leer este libro? Pues, en resumen, los 3 primeros capítulos del libro de Oseas describen su vida familiar, especialmente el adulterio de su esposa, que ejemplifica la infidelidad de Israel para con nuestro Padre Celestial. Y el resto del libro contiene mensajes de los pecados del pueblo, el deseo apasionado del Eterno de que se vuelvan a Él. Y a través de este libro experimentarás de una forma dramática, un retrato de un Dios quebrantado, un Dios al que le duele tener que traer disciplina sobre su pueblo. Aún así, Él ejecuta su justicia porque Él es justo. Pero Él prefiere mostrar misericordia porque ama a su pueblo profundamente. Vamos a mirar, antes de comenzar con el versículo 1, vamos a entender un poco acerca de la cronología de los profetas y los reyes. ¿Sí? Sabemos que el gobierno que se instituyó en Israel, que fue un gobierno de reyes y profetas, iban juntos, ¿sí? El rey gobernaba, pero el profeta era quien estaba allí de parte del Eterno para traer mensajes y ayudar al rey a que pudiese encaminar a todo el pueblo por una senda correcta. Acá pues no sé si se vea muy detallado, pero en resumen, esta es una línea de tiempo horizontal. ¿Qué vemos acá? Vemos en principio en verde, acá arriba, vemos todos los profetas que profetizaron sobre la casa del norte. De la línea hacia arriba hablamos de casa del norte. De la línea hacia abajo hablamos de la casa del sur o reino del sur. Tenemos por acá al profeta Oseas, luego de Amós. Él profetizó desde este momento. Los que están en azules son los reyes que hicieron lo malo delante de los ojos del Eterno. Los que están en amarillo son reyes que hicieron lo bueno delante del Eterno. Luego de esto vemos que Oseas es el último profeta que viene al reino del norte, y luego de eso viene la caída de todo el reino a manos de los asirios. Luego de eso, al pasar el tiempo, también hubo la caída del reino del sur en manos de los babilonios. Este reino sí se recuperó y ellos volvieron a su tierra, pero el reino del norte nunca regresó. Es lo que se conoce como las tribus perdidas, o en palabras de nuestro Salvador Mesías Jesús o Yeshua, son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vemos que Oseas comenzó su ministerio en el reino del norte o casa de Israel durante los días finales de Jeroboam II, bajo cuya guía Israel estaba disfrutando tanto de paz política como de mucha prosperidad material. Pero también había mucha corrupción moral y una profunda decadencia espiritual. No obstante, después de la muerte de Jeroboam II, la anarquía prevaleció e Israel
declinó rápidamente, hasta su derrocamiento por parte de Asiria 20 años más tarde. 4 de los 6 reyes de Israel fueron asesinados por sus sucesores. O sea, se enfoca en la desviación moral de Israel y su rompimiento de la relación de pacto con el Señor, anunciando que el juicio sería inminente. Estamos hablando de que Israel, el reino del norte en ese tiempo, tenía muchos puertos, ¿sí? Tenía muchos puertos y era una ciudad, era una nación o un reino muy próspero, porque tenían alianzas con diferentes lugares, tenían alianzas con Egipto, con Asiria, tenían ciudades portuarias, ¿sí? ¿Y qué hacían? Ellos lo que hacían era hacer dinero y humillar a las personas, a los pobres, a los que no tenían, a los menospreciados. Era una situación de mucha injusticia en ese entonces. Entonces vamos a ver cómo se revela el Padre Celestial, Jehová o Yahweh, cuál es su nombre en hebreo. ¿Cómo se revela en este libro? Realmente Él se revela como un esposo para su pueblo. Él no es más que un esposo que ama profundamente a su pueblo. Tanto así que dice en el capítulo 2, verso 16, en aquel tiempo le dice al pueblo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, que significa esposo mío, y nunca más me llamarás Baalí, que significa Señor. Él está diciendo, mira, por mucho tiempo me has tenido como alguien sobre ti, como alguien lejano, como alguien que da una orden, pero no hemos tenido una relación íntima o estrecha nosotros. Y esa relación es la que yo anhelo tener con ustedes. Entonces dice, ya me llamarás esposo, ya tu entendimiento o lo que tú conoces de mí va a cambiar, va a ser más profundo, va a ser más íntimo, va a ser mucho más hermoso. ¿Cómo se revela en este libro? Pues dice también en el verso del 19 al 20, dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh, conocerás a Jehová. Le está diciendo, mira, te prometo esto es lo que va a pasar. Independientemente de todo lo que vayas a vivir de acá en adelante, no no olvides lo que te dije al principio. Te desposaré conmigo para siempre, serás mi esposa para siempre. Desde ya se lo está diciendo al pueblo. No me refiero solo a la iglesia, me refiero a todo el pueblo. Al pueblo de Israel le dice, te desposaré conmigo para siempre. ¿Cómo se nos revela? Como un esposo fiel. ¿Sí? Lo fundamental del mensaje de Oseas es la relación de Dios, de Elohim, con Israel. Elohim se revela como esposo, pero como esposo de un pueblo infiel, un pueblo que se ha apartado de él, que ha roto el pacto matrimonial que los unía. Y él aún, en medio de todo esto, permanece fiel. Fiel a su palabra, fiel a lo que prometió, fiel a lo que él dijo que iba a hacer. El pueblo, sin duda alguna, necesita ser restaurado. Oseas ve los mismos pecados que vio el profeta Amós, que era contemporáneo con él. Pero él consigue que la raíz de estos pecados está en la infidelidad de Israel al pacto. La nación había abandonado por completo a su esposo y se había entregado a los dioses cananeos, a los Baales. Por eso él dice, no me llamarás más Baalí, que significa Señor. Y este pueblo se entregó a ellos confiando en ellos. Confiaban también en su propio poder militar, en las alianzas extranjeras, porque era una nación próspera y cuando eres próspero tienes muchos amigos. Todas las naciones querían comerciar con ellos. E Israel había puesto su confianza en estas alianzas, en estos falsos dioses, ¿sí? Confiando en su propio poder militar y en alianzas extranjeras. Como consecuencia,
sería necesario un juicio, no para condenar. Hay un error y se cree que el juicio es malo, se cree que el juicio es para condenar, pero el juicio realmente es para restaurar. Si yo veo una silla que está rota, que está destruida, yo no puedo decir, esa silla está bien. No. Yo debo reconocer qué tan mal está la silla para saber si yo puedo restaurarla, si yo puedo agarrarla, limpiarla, resanarla y restaurarla. Es un proceso, es un diseño. Y es lo que el Eterno quiere hacer con su pueblo. Él quiere restaurarlo, pero primero tiene que juzgarlo. Primero tiene que ver qué tan mal está el pueblo. Y no solo él, porque él lo sabe, pero el pueblo tenía que darse cuenta de lo mal que estaba para luego arrepentirse y volverse al Eterno. Pero hay algo, el pueblo estaba ciego. Israel como tal no tenía conocimiento de Elohim, de Dios. Él había quebrado la relación, el pueblo había quebrado la relación entre ellos y el Padre porque habían roto el pacto. Es como una relación matrimonial. Imagínense todo el estudio, todo el libro como una relación matrimonial. Cuando uno se va a casar, te dan un acta de matrimonio y esa acta tiene también acuerdos, tiene normas, fidelidad, respeto. Todo eso va incluido dentro del pacto y el pueblo había roto todo eso. El pueblo no discierne ni sigue la voluntad del Eterno. En Oseas, más que en ningún otro profeta, se puede ver esta relación que existe entre su mensaje y su propia vida. ¿Sí? Porque el padre le dice, ve y cásate con una prostituta. Porque así está mi pueblo. Y sus experiencias personales fueron también un mensaje. El ir a buscar a su esposa después que se había ido con otro, habla también del amor del Eterno hacia su pueblo. Entonces, en general, para hacer un resumen de todo este bosquejo o esta introducción y acerca del propósito del anuncio que trae Oseas, digamos que comienza por una acusación. ¿Sí? Israel pecó de 4 maneras diferentes. En resumen, en primer lugar, violó requisitos básicos del pacto como la fidelidad, la bondad, negándose a conocer al Eterno y su Torah y su ley. Y se volvieron autocomplacientes y orgullosos y olvidaron la gracia del Eterno. Incluso hablaron despectivamente contra él. En segundo lugar, se entregaron a idolatría y a prostitución ceremonial en el culto. No sé si lo sabes, pero muchos de los cultos paganos de la forma de adorar a los falsos dioses tenían que ver con la prostitución. Había muchos templos de dioses paganos que en las puertas habían prostitutas. Y parte del culto a estos falsos dioses era tener relaciones dentro del templo con las prostitutas. Porque según eso le agradaban a los falsos dioses. Y de esta forma ellos decían adorar a estos falsos dioses. Entonces el pueblo cayó en toda esa decadencia y toda esa corrupción y en toda esa maldición. En tercer lugar, confiaron más en sus recursos, sus propios recursos humanos, en sus alianzas, en que los reyes, los príncipes, los guerreros hacían alianzas con los extranjeros y no confiaron en el Eterno. Por último, fueron culpables de injusticia contra el prójimo, de violencia, de homicidios, robos, mentiras y de opresión hacia los indefensos. Todo esto lo tenía el Eterno contra ellos. ¿Qué más hay en este libro? Pues el Padre Celestial ordenó al pueblo de Israel que abandonara esa promiscuidad, ese adulterio, esa idolatría, esa iniquidad y se volvieran a Él humildemente y que fueran fieles al pacto. Y luego entra a juzgarlos. Juzgar no quiere decir condenar, son dos cosas diferentes. Juzgar es tomar algo y verlo y decir, hey, esto es, por ejemplo, este teléfono es negro, no es blanco. Yo estoy juzgando el teléfono. Estoy diciendo es negro, no es blanco. Va en el lugar
de donde van todos los teléfonos negros. No estoy condenando a nadie, simplemente estoy describiendo, viendo en qué lado está el teléfono para ubicarlo en el sitio que le corresponde. No estoy condenando, estoy juzgando. Juzgar es pesar. Juzgar es reconocer algo. Cuando hablo de pesar es porque cuando el Eterno juzga nuestros corazones, Él pesa nuestros corazones, dice Deuteronomio 8, que Él pesa nuestros corazones para ver qué hay en el corazón. Por eso a veces pasamos por momentos de crisis. Ahí va a salir verdaderamente lo que está en nuestros corazones. De hecho, la palabra juicio en griego significa crisis. Entonces el juicio es un momento de crisis donde sale y se revela y se muestra lo que realmente hay dentro del corazón del hombre. Por eso el Eterno tiene que traer juicio contra la nación. Y lo está haciendo en este tiempo con las naciones de toda la tierra. Entonces Oseas informó a Israel que su angustia presente se debía a que el Eterno lo había abandonado y que vendría más disciplina. Dominación extranjera, exilio, destrucción, desolación, muerte. Ellos lo habían abandonado. Y tenía que venir más disciplina sobre el pueblo. Por eso vinieron extranjeros y los oprimieron. Por eso se fueron al exilio. Por eso hubo destrucción en sus ciudades, desolación y muerte. Pero hay una esperanza. La esperanza es la esperanza de la restauración. Oseas les recordó a los israelitas la gracia y el amor del Eterno, al hacer de ellos un pueblo, y al bendecirlos en el pasado con su cuidado paciente y solícito, y su provisión abundante. Fuera de él no había ninguna esperanza, y sus caminos eran rectos. Además les aseguró que en respuesta al arrepentimiento y la fe o la confianza que tuviesen hacia él se podía compadecer nuevamente de ellos y los iba a redimir. Iba a quitar la injusticia, iba a restaurar el pacto mediante la justicia y el conocimiento del Eterno. Serían reconstruidos y embellecidos como pueblo. Esa era la promesa de la restauración. Recordemos que restaurar no es nada más arreglar algo que esté dañado, es llevarlo al punto inicial donde estaba o incluso mejorarlo. Es lo que el Padre quiere hacer con su pueblo y lo quiso hacer en ese entonces. Entonces vamos a entrar a leer el verso 1 del libro de Oseas, capítulo 1, verso 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Aquí está la diferencia. Está lo que hablábamos del reino del norte y reino del sur. Cuando en el sur pasaron todos estos reyes, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, estaba Oseas recibiendo palabra de parte del Eterno. Y en el norte estaba Jeroboam, mientras que en el sur hubo 4 reyes, en el norte hubo 1. Por eso es que dice: y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, rey del norte. ¿Para qué vino la palabra del Eterno hacia Oseas? Vamos a revisar la versión Kadosh israelita mesiánica, que es una traducción directamente de los originales, y dice, el mismo versículo que ya leímos, dice: las primeras palabras de Yahweh para hablarle a Oseas fueron para instruir a Oseas. Le dijo, este es el verso 2, le dijo: ve y cásate con una ramera y ten hijos con esta ramera, porque la tierra está envuelta en prostitución flagrante, prostituyéndose lejos de mí. Fíjense que está diciendo que estas palabras fueron para instruirlo primeramente a él. El padre quería enseñarle algo a Oseas y a su vez al mismo pueblo. Entonces, vamos a ver qué dice este mismo versículo en la versión Reina Valera. Dice: en el principio la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Veamos que la versión anterior es un poco más específica.
habla de instrucción y habla de la condición del pueblo. Entonces vamos a ver, en principio, qué es eso de ve y tómate, porque fíjense que dice, ve y tómate una mujer fornicaria, o sea, sí, ¿qué significa tomarla? O sea, en un contexto más amplio, ¿qué nos quiere decir el Padre Celestial con esto? Entonces vemos que en hebreo sería algo como lakak, la palabra tómate, y significa varias cosas. El hebreo en sí, cuando tenemos una palabra en español, en hebreo puede significar 3, 4, 5, 10 cosas diferentes. Es mucho más rico en significados ese idioma. Y es bueno entender qué significa cada palabra para comprenderlo de una manera más completa, comprenderlo como lo comprende nuestro Padre Celestial. O sea, para Él, ¿qué significa tómate? Para mí es agárrala. Pero para el Eterno, para Dios, ¿qué significa tómate? Para Él, ¿qué significa acéptala, acércate, admítela, adóptala, adquiérela, cásate con ella, cómprala? Fíjense que ya aquí, nada más con entender una palabra en el contexto original, ya nos está diciendo muchas cosas. ¿Qué más dice? Que la tierra está fornicando, ¿cierto? Apartándose de Jehová, su nombre en hebreo, Yahweh. Vemos que los profetas reprendían a las personas cuando no amaban a Elohim de todo corazón. Eso se llama idolatría. Cuando en todo nuestro corazón no ama a Dios, estamos siendo idólatras. Cuando todo nuestro corazón no busca amarlo y colocarlo en primer lugar, somos idólatras. Y cuando no aman a su prójimo como a sí mismo, estamos siendo injustos. Esto me recuerda mucho a lo que dijo Jesús, Yeshua. Él dijo que la Torá o la ley y los profetas, no dijo se resumen, dijo dependen de estos dos. Amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Él no inventó ese día ese versículo. Él estaba citando la ley, estaba citando la Torá. Y ya eso estaba establecido en la Torá. Y él se los recuerda. ¿Por qué? Porque amar al Eterno, por sobre todas las cosas, es todo lo contrario a lo que es la idolatría. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es ser justos con esas personas. Es ser compasivos, es ser amorosos. No el ser injusto. El ser injusto es todo lo contrario. Entonces vemos que este pueblo ya había violado estos dos principales mandamientos, que en ellos se resumen, o mejor dicho, cuando hablamos de resumir, no es que con cumplir esos dos solamente cumplo todo, no, debo conocer todo para poder cumplirlos, porque son importantes. Pero en principio, si vemos los mandamientos, vamos a poner este ejemplo de los 10 mandamientos, vemos que los primeros hablan de cómo es nuestra relación con el Eterno, y los que siguen hablan de cómo es nuestra relación con nuestros hermanos. Entonces es muy importante para el Eterno eso, que no haya en nuestro corazón idolatría, porque lo quitamos a Él del primer lugar, y que no haya injusticia, porque es odio hacia nuestros hermanos. Y esto era lo que abundaba en el pueblo. Veamos entonces cuál era la condición espiritual de este pueblo. Fíjense que acá lo dice. El pecado de Jeroboam es algo muy, muy conocido en la escritura. Fue el siervo de Salomón, que les comenté que era el primer rey de la casa del norte, luego de la división. Y vamos a ir un momento al libro, ¿verdad?, de Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes. Ya lo voy a buscar por acá. Primera de Reyes, capítulo, ya les digo, capítulo 12, del 25 al 33. Capítulo 12,
verso 25. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Les voy a compartir por acá. Dice así la palabra: el pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo se sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. El temor que tenía Jeroboam en este entonces era que, como era costumbre, el pueblo tenía que ir al templo a adorar. Pero si el pueblo se iba al templo a adorar, él dice: si se van todos, el rey los puede convencer y me van a venir a matar. Entonces fíjense cuál fue el pecado de él. Dice: habiendo tenido consejo, hizo el rey, aquí está el pecado, 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante han subido ya a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno de estos becerros en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, lugares de idolatría. E hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Todo esto es pecado, todo esto es desobediencia. Está haciendo lo que él quiere y no está haciendo lo que Dios había establecido. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, cuando la fiesta del calendario bíblico era en el mes séptimo. Él todo lo cambió a su conveniencia. Esto pasa hoy en día. ¿Sí? Dice que a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sabemos que estos sacerdotes que él ordenó no eran sacerdotes del Eterno, no eran sacerdotes establecidos por nuestro Padre Celestial, no era el orden. Pero él quería hacer todo a conveniencia. Obviamente los levitas que vivían por estas zonas, cuando vieron todo esto, se fueron, se regresaron al templo. Por eso vemos en el sur que hay 2 tribus, Benjamín, Judá, pero muchos levitas en el templo. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Esto pasa mucho en este tiempo con las fiestas que conocemos, tradiciones de hombres, fiestas que no ha mandado nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, no ha mandado a guardar. Fiestas paganas que hoy en día hacemos porque alguien las inventó en su propio corazón, pero las fiestas que el mismo Padre Celestial ha establecido, no las guardamos. Y dice aquí: e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces vemos la locura de Jeroboam. Pudiendo haber sido un excelente rey, lo que hizo fue todo esto. Lo que hizo fue dañar todo. Ese fue el primer rey del Reino del Norte. Entonces, ya ellos estaban fornicando. Todo el pueblo ya estaba fornicando. Incluso antes del reinado de David, ellos también habían fornicado. Habían sido infieles al pacto con el Padre Celestial. Incluso en los tiempos del profeta Amós también ocurría esto. Fíjense lo que dice en Amós 2 del 6 al 8. Dice: así ha dicho Yahweh: por 3 pecados Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo. Han pecado demasiado y no voy a revocar su castigo, no les quitaré el castigo, porque vendieron por dinero al justo, estaban haciendo esclavos, al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra a las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven.
Imagínense la locura en este tiempo. Y esto no es algo que solamente pasó antes, esto todavía pasa. Y la gente todavía no entiende por qué les pasan las cosas que les pasan. No saben que están yendo en contra de nuestro Creador. Dice también que el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. En nuestra cultura esto es algo muy normal. Esto es una hazaña, esto se aplaude en nuestras culturas hoy en día. Pero esas personas están profanando el nombre del Creador. Dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. O sea, multaban gente solamente para tener vino, comprar bebida e irse a emborrachar en los altares paganos de sus falsos dioses. Estamos hablando del pueblo de Israel, descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. No es diferente hoy en día. El profeta Amós nos enseña acerca de la justicia. Oseas nos enseña también acerca de la misericordia. Amós profetizó entre el 780 y 740 antes de la era mesiánica. Oseas fue contemporáneo con él, pero profetizó desde el 760 hasta el 720. No había fidelidad en ese entonces. Fornicaban, rompían el pacto, no había temor, no había respeto, no había reverencia por el Creador. Fíjense acá a la derecha donde está Amós y Oseas. Están juntos por un tiempo, profetizando cada uno. Y esto es muy, muy interesante porque debemos examinarnos. Lo que acabamos de leer sí es una historia de hace muchos, muchos años, miles de años, pero hoy en día pasa. Hoy en día pasa, y entre nosotros mismos, entre el pueblo del Eterno, esto pasa y tenemos que revisarnos. Vamos ahora al verso 3, dice, fue pues Oseas y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Cuando habla de la casa de Jehú, está refiriéndose a la casa de Israel también. Jehú fue un personaje muy importante, ya ahorita vamos a ver quién fue. Pero fíjense que él dice, toma a esta prostituta, a la cual concibió y dio a luz un hijo, y ponle por nombre Jezreel, porque yo voy a castigar a la casa de Jehú. Entonces vamos a ver, en principio vamos a ver qué significa Gomer. ¿Qué significaba el nombre de esta mujer? Esto mientras estaba estudiando me dejó loco, ¿sí? Porque fíjense que Gomer significa alguien que está completo o puede estar en perfeccionamiento, que está terminado o consumado. Estamos hablando de una prostituta en ese entonces que dentro de la cultura era algo muy, muy y en extremo muy malo. Si de por sí en algunas culturas antiguas la mujer no se le daba el suficiente valor que se merece o que tiene delante de los ojos del Creador, imagínense, aparte de eso, que la mujer fuese prostituta o estéril. Eso era algo que la mujer prácticamente pues no valía nada. Y a esta mujer, así en su condición como estaba, el nombre de ella, que Dios había permitido que le colocasen, era que iba a ser alguien que estaba completa, que iba a ser perfeccionada, que iba a estar terminada o consumada. Él ya la ve como algo terminado, ¿sí? El Padre Celestial anhelaba completar el propósito que tenía con su pueblo Israel. Era como ver el plan terminado, aunque el pueblo fuese fornicario, lo mismo con Gomer. Pero el Padre Celestial no solamente se fija en nuestra condición actual, sino en lo restaurado que podemos llegar a ser con su ayuda
cuando nosotros confiamos en Él y nos entregamos de todo corazón y entregamos toda nuestra vida a Él. Entonces le dice también, ponle por nombre Jezreel al niño. ¿Por qué le va a poner por nombre Jezreel? Jezreel significa Elohim dispersa o esparce. Jezreel era un lugar donde Jehú mató a 70 hijos de Acab, rey de Israel en su momento. Y así el Padre Celestial acabaría con la dinastía de Israel. Así como lo dice el nombre del hijo de Oseas, sería dispersado todo el reino del norte más adelante. Tenían que ser dispersos entre las naciones. Y lo estaba diciendo o profetizando con el nombre que le había puesto Oseas a su hijo. Entonces ya vamos a mirar qué es la casa de Jehú. La casa de Jehú se conoce como casa de Israel o reino del norte. Jehú fue alguien muy importante para la época. Por eso el Padre habla en referencia al reino del norte y le llama casa de Jehú en su totalidad. Fíjense, Jezreel era una ciudad. Jezreel era la capital política de la casa del norte. Y Jehú era un capitán del ejército, que luego fue rey de la casa del norte. Por eso habla de la casa de Jehú. Él fue rey sobre toda esa casa. Y el Padre está hablando a la casa de Jehú. Él fue rey de toda esta casa, ¿sí? Y eso fue en tiempos, él era capitán del ejército en tiempos del rey Acab, esposo de Jezabel, pero luego de eso fue levantado por el Eterno para darle muerte a todos los sacerdotes de Baal y a los que le adoraban. O sea, Jehú fue usado por el Creador para darle muerte a toda la gente que estaba idolatrando, que estaba metida en el paganismo, que estaban trayendo maldición sobre ellos y sobre la nación entera, que se iban tras falsos dioses. Jehú agarró y empezó a matar a toda esa gente, a los sacerdotes o a los falsos sacerdotes, a los que idolatraban, a todos. El mismo Jehú se jactaba de lo que hacía, pero pasó algo. Jehú se jactaba, Jehú le decía a la gente, vengan y vean cómo yo mato a los sacerdotes estos, vengan y vean cómo destruyo la casa de Acab. Pero él hizo lo bueno delante de los ojos de nuestro Padre Celestial, pero no derribó los lugares altos donde se hacía sacrificio. Él adoró los becerros de oro de Jeroboam. Parece muy raro, estamos hablando de una persona que tenía un celo por las cosas del Eterno, que quería restaurar la verdadera adoración, que buscaba ser fiel. Pero pasó algo. Se descuidó. Posiblemente pudo haber sido orgullo. Y empezó a adorar a los becerros de oro de Jeroboam. Dice en 2 de Reyes 10:31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Esto me parece muy, pero muy contradictorio. Porque estamos viendo un hombre celoso, pero hasta cierto punto. Cambió muchas cosas, pero otras las mantuvo en su corazón, sabiendo que eso también tenía que sacarlo de allí, porque era maldito, era maldición para él. Y aún así fue desobediente. Vamos a Oseas 1:5, vamos por el verso 5. Dice, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Bueno, ¿cuál es el arco de Israel? El arco de Israel es el símbolo de la fortaleza militar. Era el arma principal de guerra en Israel. Y el cumplimiento de esta palabra que dio el Eterno, que era romper ese arco y romper esa fortaleza, vino en el 722 antes de la era mesiánica, con la invasión de los asirios. El valle de Jezreel
Era un valle que separaba a Samaria de Galilea. Separaba a ambos, a Samaria y a Galilea, y se extiende desde cerca del mar Mediterráneo hasta el valle Jordán. Dicho valle había servido a Israel de posición geográfica estratégica para defenderse de los ejércitos enemigos, también del ejército asirio. Pero el ejército asirio avanzó, dominó toda la llanura y finalmente conquistó Samaria. Cuando estamos hablando de conquistar Samaria, no es que llegaron y un permiso que aquí llegue yo, no. Estamos hablando de que sitiaron por años, creo que fueron 5 años, la ciudad. O sea, la gente tenía que salir de los muros de la ciudad, salir de la ciudad, de la edificación para comerciar, para comer, para sembrar, para importar, para exportar. Y que un ejército sitiara una ciudad era el fin de esa gente, en la gran mayoría de los casos. Porque nadie puede salir. Se morían de hambre dentro de la ciudad. De hecho, este pueblo llegaron las mujeres a comerse a sus propios hijos. Y esto es lo que está pasando. Se cumple lo que dijo el Padre Celestial. Voy a destruir el arco, la fortaleza de este pueblo. Donde ellos tienen la confianza, se las voy a derribar. Porque ellos tienen que confiar en mí. Y el pueblo no confiaba en él. Entonces él profetiza y dice, voy a destruir el arco de Israel. Luego de todo esto, concibe otra vez Gomer y da a luz una hija. Y le dice Elohim, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Ya aquí él está llegando al límite. Mucha paciencia, fueron muchas décadas de paciencia, de hablar al pueblo, de hablarle al pueblo, de mandarle cualquier cantidad de profetas. Ya nosotros vimos la línea de tiempo. Y dice, los quitaré del todo, mas de la casa de Judá, el reino del sur, de ellos sí tendré misericordia y los salvaré por Yahweh, por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco. No esperen que voy a venir como ellos lo tienen en su mente, que va a ser un arco y una flecha, no. No va a ser con eso, no va a ser con espada, no va a ser con una batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Pero dice, los salvaré. Esto es impresionante. Cuando dice que no tendrá compasión, está diciendo, Lo Ruhama, no tendré compasión ni misericordia de este pueblo. ¿Qué más dice? No, yéndonos a qué significa Lo Ruhama en hebreo, no voy a mimarlos, no voy a acariciarlos, no voy a consentirlos, no voy a desbordar sobre ellos mi amor, no me voy a compadecer de ellos, no voy a ser más clemente, no voy a tener más compasión ni misericordia con ellos. Es lo que está diciendo y lo está anunciando por medio de esta hija de Oseas. El Padre ya lo está diciendo, lo está decretando. Él sí puede decretar. Lo está estableciendo como un hecho. Después de haber sido destetado Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo el Eterno, ponle por nombre Lo-Ami, porque ustedes no son mi pueblo ni yo sé su Dios. O sea, fíjense que ya aquí él está exhausto, cansado, agotado, viendo cómo profanan su nombre, viendo cómo cometen injusticia. Y no hay nadie que se vuelva de sus pecados, no hay nadie que se arrepienta, no hay nadie que diga, Padre, dime si estoy haciendo algo malo contra ti. No les importaba. Y llega un punto donde en el corazón de nosotros, los seres humanos, está así. No nos importa y sabemos que estamos haciendo lo mal y no nos importa. Lo mismo pasó con este pueblo y vino juicio sobre ellos. Y le dijo, ¿saben qué? Yo me divorcio de ustedes. Me divorcio. Ustedes no son mi pueblo, yo no soy su Dios. Vayan a ver qué hacen. ¿Quieren ir a adorar dioses extraños? Desecharon mi templo, desecharon los sacrificios, no quieren mis promesas, no quieren mi salvación. Ok, está bien. Les voy a dar lo que ustedes quieren. Entonces vamos a ver acá los hijos de Oseas. Tenemos a Jezreel, que está diciendo voy a esparcir, voy a dispersar a este pueblo. Tenemos a Lo Ruhama, no voy a tener misericordia ni compasión con ellos.
Y tenemos a Lo-Ami. Este pueblo no es mi pueblo. ¿Sí? Es decir, no son mi pueblo, no son mi nación, no son mi rebaño, porque Lo-Ami también significa rebaño. Y dice luego en el verso 10, y esto es algo hermoso, es complicado, no se entiende. O sea, vengo de un verso 9 donde el padre está diciendo: no quiero saber nada de ti, no te quiero ver, no te quiero ver más nunca. Imagínense esto en su vida real, imagínense que su pareja, su esposa, su esposo haga todo esto y nosotros le busquemos, le perdonemos, volvamos y volvamos y volvamos a buscarle. Llega un punto que él dice: ¿sabes qué? Vete, o sea, vete de aquí, ya no quiero tenerte cerca, no quiero saber nada de ti. Dice, con todo, dice el Padre Celestial en el verso siguiente, en el verso 10, con todo, es decir, a pesar de todo esto que ha pasado, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: ustedes no son pueblo mío, les será dicho: ustedes son hijos del Elohim viviente, del Dios viviente. Entonces ya va, me acabas de decir que no quieres nada con nosotros, pero ahora sueltas esta promesa como al aire, porque no dice más nada. Si seguimos al siguiente verso, no tiene nada que ver con esto. Entonces él mismo, como él no puede mentir, él mismo está dando su palabra de que a pesar de todo esto, él va a hacer algo. En algún momento, así sea al final de los tiempos, él va a hacer algo. Y esto es una promesa. Ahora, esta promesa me parece que ya él se la hizo a alguien. Está hablando de una descendencia que no se podría medir ni contar. Esta es una promesa que el Eterno hizo mucho antes a alguien. Y ya esto pues sabemos que fue así. Esta promesa fue dada a Abraham. De hecho, con Oseas, él vuelve a confirmar el pacto o la promesa que hizo con Abraham. Vamos a leer Génesis 22 del 15 al 18. Dice: y llamó el ángel de Yahweh a Abraham, o el ángel de Jehová, por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto, estamos hablando del sacrificio, para ponerlos en contexto, el sacrificio de Isaac, que Abraham iba a sacrificar a su único hijo. El padre le dice: no, detente, no lo hagas. Y le dice: porque no me has negado, no te has rehusado a darme tu único hijo, yo de cierto te voy a bendecir y te multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y esto lo confirma en Oseas. Y dice: tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Luego dice otra cosa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces fíjense que en la bendición hay obediencia. Perdón, en la obediencia hay bendición. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto de que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿cómo se puede dar? ¿Cómo pueden ser benditas todas las naciones de la tierra por medio del pueblo de Israel? Pues no sabría, a simple vista no sabría decírselo, o cualquiera que lo lea pues, dice: bueno, ¿cómo va a pasar esto? Pero en este estudio lo vamos a mirar. ¿Por qué? Porque vemos que el Padre Celestial sí confirma el pacto con Abraham. ¿Y por qué es importante entender esta promesa? Porque desde aquí parte lo que es nuestra identidad y podemos entender todo el plan de redención. Si no entendemos esta promesa y cómo Israel va a ser de bendición a las naciones, no podemos entender completamente la redención o el sacrificio de la cruz de Jesús, de Yeshua. No lo podemos entender completo. Podemos tener una idea, sabemos que nos salvó, pero todavía hay cosas mucho más hermosas. ¿Sí? Hay cosas mucho más profundas que podemos entender y que le van a dar la gloria a Él y a su nombre. Elohim
que es Dios en hebreo, se ha propuesto bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de la descendencia de Abraham. Sí o sí, esto iba a ocurrir. De hecho, cuando José tuvo hijos, esto se confirmó. No sé si recuerdan, José fue vendido como esclavo a Egipto, luego tuvo hijos, fue el segundo en Egipto, después del faraón estaba él y tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Y esta bendición, ¿verdad? A Efraín, o la promesa que se le dio a Abraham, que por medio de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, recae sobre Efraín, el hijo de José. Dice Génesis 48, 17 al 19, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto. Los pongo en contexto. Jacob llega, sabe que José estaba vivo, se alegra, pues imagínese ese momento, pensar que tu hijo estaba muerto y resulta que estaba vivo, que es el gobernador de Egipto, que tiene nietos. Entonces eh, viene, viene Jacob y dice, mira, yo quiero darle mi bendición a tus hijos, como si fueran míos, los quiero bendecir, a ambos, tráemelos. Entonces José los lleva y normalmente la bendición va sobre el primogénito, la mano derecha sobre la cabeza del primogénito y la izquierda sobre el menor. ¿Qué hizo Jacob? Jacob cruzó sus manos y con la derecha bendijo al menor, o sea, le dio la bendición o la primogenitura al menor por encima del primogénito. Por eso dice aquí que José se enojó, se disgustó y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín, que es el menor, a la cabeza del mayor, que era Manasés. Y le dijo José a su padre, padre, no así, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas el padre no lo quiso. Y él dijo, lo sé, lo sé, lo sé. De él también saldrá, de él también vendrá a ser un pueblo y será engrandecido, refiriéndose al mayor. Él será grande también, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Se recuerdan que el rey, el primer rey del reino del norte, era de la descendencia de Efraín. El padre quería bendecir las tribus del norte por medio de la descendencia de Efraín. Esa era la intención original. Y que este reino del norte fuese bendición al resto de la tierra. Porque dice, su descendencia formará multitud de naciones. Ya la salvación, desde el principio la salvación no se pensó solamente para un pueblo. La salvación estaba pensada para toda la tierra. Obviamente, todo el que fuese salvo iba a formar parte de este pueblo. Pero la salvación no era exclusiva, ¿sí? No era que solamente quiero bendecir a esto y los demás, así se arrepientan fuera de aquí. No, la salvación siempre fue para los que quisiesen acercarse al Padre Celestial con corazón sincero. Así fuesen extranjeros, pueden revisar Oseas 58, si no me equivoco. Entonces, ¿qué dice acá? Que por medio de Efraín, su descendencia iba a formar multitud de naciones. Creemos entender que es multitud de naciones, ¿sí? Pues muchas naciones. Pero el propósito de Efraín también era bendecir a estas naciones que no son propiamente la porción de tierra que está en el Medio Oriente. Y esto se cumplió, o está en pleno cumplimiento. Fíjense que el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, para su conversión, no para que se queden como gentiles, habló de esto en Romanos 22 al 26, 9 del 22 al 26. Dice, y que si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Y las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales él también ha llamado, y esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y cita Oseas y dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Elohim viviente, hijos del Dios viviente. O sea, le está diciendo, miren, el misterio escondido es este.
que los gentiles, gracias a Efraín, porque Efraín se dispersó por toda la tierra, van a conocer de este mensaje. Y los que en su corazón quieran acercarse al Creador van a poder ser incluidos dentro del pueblo. Serán llamados hijos. Fíjense cómo se va cumpliendo todo, tal cual lo dice la Escritura. ¿Qué pasa con la multitud de naciones? Multitud de naciones es una frase que en hebreo es algo así como Melo Hagoyim, ¿sí? También fue traducido como plenitud de los gentiles. Pablo también habla acerca de esto en Romanos 11, 25 al 27. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes. Normalmente lo leemos muy rápido, vamos a leerlo un poco más lento. Para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego de esto, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Vamos a hacerlo un poco más detallado. Dice, no quiero, hermanos, ¿qué es lo que no quiere él? Que ignoren este misterio. O sea, no quiere que seamos ignorantes ni arrogantes. Entonces no puedo pasar por este versículo corriendo, porque Pablo me dice, no quiero que sean ignorantes. Quiero que entiendan. ¿A dónde deben entrar los gentiles? Fíjense que acá atrás dice que se endurece parte de Israel para que entren los gentiles y luego de eso todo Israel será salvo. Está diciendo, si dice todo, es porque ya los gentiles son parte del pueblo de Israel. Entonces dice que no vamos a ignorar este misterio, misterio que dice Pablo que fue escondido desde el principio de los tiempos. Solamente se le reveló a él el misterio escondido. ¿A dónde deben entrar los gentiles? Pues dice Pablo en Romanos 11 del 17 al 18. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Está haciendo Pablo acá una analogía, está hablando de una vid, ¿sí? Del olivo, perdón, está hablando de un árbol de olivo. Dice que algunas ramas fueron desgajadas. Estas ramas que fueron desgajadas fue el pueblo del Eterno. Y dice que nosotros siendo olivo silvestre fuimos injertados en lugar de ellas. ¿Sí? Podemos buscar esto en otra versión porque cuando dice en lugar de ellas puede malinterpretarse y podemos caer en la doctrina del reemplazo, que es que la iglesia viene y ocupa el lugar que era de Israel. Eso es falso. Eso no tiene sustento bíblico y eso realmente es algo que raya en una doctrina del enemigo. Es algo muy, pero muy hereje. Dice que fuimos injertados en ese lugar y que hemos sido ahora participantes, fuimos hechos participantes de la raíz. La raíz es Jesús, es Yahshua. Él es la raíz. Y Él sustenta todo el árbol de olivo. Entonces la raíz sustenta al olivo original, que fue desgajado, y se injertaron algunas ramas del olivo silvestre. Pero Él nos dice, no te jactes contra las ramas, porque si te jactas, entiende que tú no sustentas, que tú no eres la raíz ni sustentas la raíz, que es el Mesías, te sustenta a ti. Está diciendo, no te jactes creyéndote más que los judíos, no te jactes creyéndote más que el pueblo, porque el que los sustenta a todos es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Entonces está diciendo que somos olivo injertado, y si alguien tiene un conocimiento básico de biología, entiende que si tengo una mata de mango, y le hago un injerto de piña, la mata no se convierte en una mata de piña,
es una mata de mango con injerto de piña. ¿A qué voy? Que si nosotros fuimos injertados en el pueblo, en Israel, nosotros no venimos a reemplazar a Israel, ni somos más que Israel. Nosotros estamos simplemente siendo bendecidos al tener un espacio allí. Y no podemos jactarnos, no podemos ser orgullosos, no podemos ser arrogantes, en palabras de Pablo, ni ignorantes en creer que nosotros vinimos a sustituir al pueblo. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, José Miguel, ¿qué quieres decir? Que soy parte de Israel. Es lo que dice la escritura y tengo otro video que explica esto detallado completamente. Fíjense lo siguiente. En Efesios 2, del 11 al 13, dice, por tanto, acuérdense que en otro tiempo, no en este momento, en otro tiempo, ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y empieza Pablo a describir esto y dice, ustedes en aquel tiempo, ¿sí?, estaban sin el Mesías, no tenían Mesías que los salvara, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios o sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, en Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros no somos gentiles, éramos gentiles, ya no somos gentiles, porque el gentil es una persona que no conoce su linaje, su ascendencia, no sabe a quién pertenece. Y el Eterno no tiene pacto con los gentiles, el pacto es con su pueblo. Por eso es que es necesaria la conversión del gentil, que se arrepienta de sus pecados, que deje todo lo pagano, que deje la falsa adoración, que deje de estar fornicando, que deje toda la inmundicia en la que viven los gentiles, los que no conocen al Eterno, y que se vuelvan de sus caminos y que ahora puedan disfrutar de la ciudadanía de Israel. Lo dice acá. Dice que cuando éramos gentiles estábamos sin el Mesías, sin ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El gentil está fuera del pacto. El gentil es alguien que no está dentro del pacto del Eterno con su pueblo. El gentil está por fuera. Porque Pablo fue enviado a los gentiles para predicarle a ellos que podía haber salvación para ellos, que había una puerta abierta para que pudiesen ser salvos. Pero tenía que arrepentirse. Tenía que apartarse de esos caminos y entrar en el pacto con el Eterno. Dice en Efesios 2, 14 y 16, porque Él es nuestra paz, refiriéndose a nuestro Mesías, que de ambos pueblos, pues, naciones del norte y el reino del sur, hizo uno. De estos dos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su propia carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la reconciliación con Dios, mediante la cruz, perdón, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en uno solo, matando en ella las enemistades. Esto está por toda la Biblia. El Padre Celestial le dijo a Jeremías, toma dos palos y únelos, amárralos. Cuando te pregunten qué te traes con eso, le vas a decir que esa es la casa de Judá y la casa de Israel, que yo voy a unir. Volviendo al punto de los gentiles, que era donde estábamos también, el gentil, como les decía, no tiene pacto, está fuera del pacto, es ajeno a los pactos. Entonces ya pueden revisar más a profundidad este tema y pueden saber que
El que crea que es salvo por medio del sacrificio que hizo Jesús o Yahshua en la cruz, que crea que es salvo por eso, que tiene toda su confianza puesta en él, no puede llamarse gentil, ya no es gentil. De hecho, en el Sermón del Monte, Yahshua dice, no hagan vanas repeticiones como los gentiles, no se preocupen como los gentiles, no se preocupen por lo que van a comer, lo que van a beber. De eso se preocupan los gentiles, porque no tienen a Dios. Él dice, pero ustedes tienen un Padre en el cielo, no tienen que preocuparse por lo que se preocupan ellos. Entonces no podemos decir soy gentil y estoy dentro del pacto, soy gentil y como he escuchado, soy gentil y soy cristiano, soy gentil y soy creyente. No, o somos gentiles o somos parte de su pueblo, pero no podemos ser ambas cosas. Dice también, este será mi pacto con ellos. Fíjense que en el anterior vimos que dice que de ambos pueblos hizo uno. Bueno, pero ese pueblo no, ¿qué pueblo será ese? Miren cuál es el pacto que dice en Jeremías 31, del 31 al 33. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Con quién es el pacto? ¿Con quién es el nuevo pacto? No es como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui como un marido para ellos, vuelve la figura del esposo. Dice Jehová, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, daré mi Torah, mi instrucción, mi enseñanza, daré mi dirección en su mente y la escribiré en sus corazones. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces fíjense con quién es el nuevo pacto. Aquí estamos entendiendo también, aparte de leer, o sea, estamos entendiendo nuestra identidad. Porque sabemos, estamos comprendiendo un poco de quiénes somos. Dice Ezequiel 36 del 24 al 27, yo los tomaré de las naciones. ¿A quién va a tomar de las naciones? A los que habían sido esparcidos. Jezreel. Dice, los recogeré de todas las tierras y los traeré de nuevo a su nación. Y aquí dice qué va a hacer con nosotros. Como están inmundos de tanta fornicación, idolatría, de tanta inmundicia, dice, los limpiaré, los esparciré sobre ustedes agua limpia. Y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Y aquí viene lo bonito. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ya va. Nos está diciendo que nos va a tomar de las naciones, ¿sí? Nos va a revelar, nos va a mostrar cuál es nuestra identidad, va a poner un corazón nuevo dentro de nosotros y un espíritu nuevo, ¿sí? Quitaré de su carne el corazón de piedra, ya no seremos unos incrédulos ni unos cabezones, sino que Él va a ayudarnos a entenderlo. Y dice que va a poner su espíritu en nosotros. Esto es el nuevo pacto. El espíritu, el Ruach, dentro de nosotros. Eso es el nuevo pacto. Ezequiel 36, 26. Es el nuevo pacto. Jeremías 31, que vimos hace un momento acá atrás. Esto es nuevo pacto. O sea, está refiriéndose al nuevo pacto. Y está diciendo que va a poner su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Está extremadamente claro. Dice, para que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. O sea, para yo obedecer al Creador, yo necesito tener su Espíritu Santo. Si no, no lo voy a obedecer. Si no, no puedo vivir en el Espíritu. Voy a vivir en la carne, pero necesitamos vivir en el Espíritu. Y
Para eso necesitamos recibir el Espíritu que el Padre nos va a dar, para guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus preceptos, y para ponerlos por obra. A Él le interesa que seamos obedientes y que pongamos por obra sus mandamientos. Entonces vamos ya, finalizando, vamos por el verso 11. Dice, y se congregarán los hijos de Judá e Israel, con los que es el pacto, con los que va a quitar la división, la pared que hacía de división entre ellos. Dice, voy a congregar a Judá y voy a congregar a Israel, que estaba dispersa, los voy a traer. No tiene que ser físicamente porque todos nos cabemos allá en el Medio Oriente, pero nos va a traer a su hijo. Y dice, subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Esto es una clara referencia a que apunta hacia un reino mesiánico, para entender nuestra identidad y el plan de redención. Entonces vamos a ver cómo se revela Jesús, su nombre en hebreo es Yahshua. Vamos a ver cómo se revela en todo esto. Él dice, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Está hablando claramente, cuando habla de mi siervo David, es una alusión directamente al Mesías. Para que el Mesías reine sobre nosotros, la casa del norte y la casa del sur deben estar ya unidas. Y vendrá Él y será un pastor para nosotros. Nunca más seremos dos reinos divididos. ¿Dónde más se nos revela? En Ezequiel 37, del 26 al 28. Dice, haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre, pondré mi tabernáculo. Sabemos que Jesús, Yahshua, es Emmanuel, Dios o Elohim con nosotros. Y dice que va a ser para siempre. Esto nos habla del reino, ya del reino milenial, de todo lo que viene luego de eso. Dice, pondré mi santuario entre ellos para siempre, y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Elohim, por Dios. Y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y aquí nos fuimos al final de los tiempos. Se cumple lo que dijo en Oseas, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El Padre Celestial no miente. Vamos a ver entonces una breve aplicación personal. ¿Qué podemos rescatar? Aparte del contexto histórico que ya tenemos, ¿qué podemos rescatar de todo esto? La palabra de Yahweh, la palabra del Creador, vino a Oseas para instruirle. Es importante escuchar la voz del Creador. Sí o sí debemos escucharla, todos debemos escucharlo. Somos sus hijos. Vino Oseas ¿para qué? Para instruirlo. Instrucción, enseñanza, dirección. Vino para guiarlo. El segundo punto, la obediencia de Oseas, hay que resaltarlo y aplicarlo a nuestras vidas. Incluso en situaciones tan personales como un matrimonio. Hay gente que no toma en cuenta lo que piensa el Padre Celestial con respecto a situaciones de su vida, porque cree que son muy fáciles o son tan íntimas que no, Él no se mete en eso. Dios no se mete en eso. El Padre Celestial, si nosotros le permitimos, Él va a meterse en todo. Nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a enseñar, nos va a tomar de las manos y nos va a llevar en todo, siempre y cuando nosotros le permitamos hacerlo. Algo muy importante,
El Padre quiere instruirnos, quiere enseñarnos, quiere dirigirnos. Hay que recibir esa instrucción. Debemos ser guiados por Él. La palabra dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Él. Y dice que los que son hijos, que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Él. Entonces no podemos engañarnos creyendo que si vivimos una vida como mejor nos parece, vamos a recibir bendiciones, vamos a ser salvos, ¿no? Eso no es así. Hay algo súper importante también acá, que es la fornicación del pueblo. Debemos analizarnos, debemos revisarnos y decirle al Padre, Padre, muéstrame tú en qué estoy fallando, qué debo mejorar, en qué área de mi vida estoy fornicando, en qué área estoy poniendo de primero otras cosas antes que a ti. Hay que tener mucho cuidado con la fornicación, sea física o sea espiritual. Hay que pedirle ayuda para que Él nos guíe y para que nos saque de toda cautividad que nos lleve a fornicación. Hay otra cosa también que ocurría en el pueblo y era la falta de humildad, la falta de fidelidad. La palabra fe se tradujo desde la palabra emuná. Emuná en hebreo se nos tradujo como fe. Fe parece ser algo abstracto. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero no entendemos qué quiere decir eso. Suena bonito, pero no he escuchado ahorita a la primera persona que nos explique realmente eso como debe ser. En el concepto de fe, ¿no? Si lo trasladamos al concepto de emuna, yéndonos al origen, si hay personas que lo han podido explicar. La falta de emuna es falta de fidelidad. Cuando el Padre dice ten fe, está diciendo sé fiel a mí. Porque cuando yo soy fiel, no importa qué tentación venga de afuera, yo me estoy guardando fiel. ¿Por qué me guardo fiel? Porque confío. No importa que no tenga para comer y alguien me diga, mira, vamos a robar y yo te voy a dar tanto hoy, ¿no? Si yo no tengo fe, yo voy y lo hago. Pero si tengo fe, se traduce en fidelidad y en confianza, yo no lo hago porque estoy confiando en que mi proveedor, el Padre Celestial, me va a dar lo que necesito. No necesito violar los mandamientos para conseguir sustento. Necesito serle fiel para que Él me provea. Entonces, fe se traduce como fidelidad. ¿Cómo muestro yo al Padre que tengo fe? Lo dice Santiago, por medio de las obras. Por medio de las obras yo puedo decir si soy fiel o no al Padre Celestial. Mi fe tiene que ser probada y no es una fe solamente mental. Sí, tengo fe, no. La fe tú la demuestras con tu manera de vivir todos los días, con tu integridad. Es ahí donde se muestra la fe. Es ahí donde me guardo en fidelidad a mi Padre Celestial. Y no caigo y no cometo el error que cometió Jehú. El ejemplo de Jehú, un ejemplo que por mi lado voy a seguirlo estudiando, voy a seguirlo leyendo, voy a seguir orando, pidiéndole al Padre que me revele en qué área de mi vida estoy siendo como Jehú. No puedo estar desarrollando un tema muy bonito del libro de Oseas, pero ¿qué hay en mi corazón que sigo teniéndolo en primer lugar y sigo poniéndote a ti en último lugar? ¿Qué hay en mi corazón o en mi vida que sigo anhelando, deseando, practicando y no te estoy siendo fiel, sino que solo es una apariencia por acá? Entonces debemos tener mucho cuidado y compararnos con Jehú, no criticarlo, sino preguntarme en qué me parezco yo a Jehú. Recordemos que Jehú derribó todos los lugares altos, se jactaba de ser muy espiritual y de ser muy celoso de las cosas del Eterno, pero resulta que siguió adorando los becerros de oro. ¿Qué becerros de oro tenemos en nuestros corazones? ¿Qué cosas he puesto yo por encima del Padre Celestial? Que no quiero que nadie me quite, que están ocultas allí. Y por último, el arco de Israel. Vamos a mirar esto como una aplicación personal de lo que venimos estudiando, porque no es solo llenarnos de conocimiento de información, es ser transformados por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. El arco de Israel, ¿qué es el arco de Israel? El arco de Israel representa
la confianza que tiene Israel sobre ellos mismos, sobre sus caballos, sobre sus jinetes, sobre su poderío militar, sobre sus armas, sobre sus alianzas con los extranjeros, con otros países, con otros reyes, reyes quizás más poderosos. Y dice, no, ya yo tengo un pacto con este rey, el otro rey es más, tiene menos gente, ese no me va a hacer nada porque este es amigo mío. Y ponían su confianza en reyes, en hombres, y no ponían su confianza en el Eterno, en el Creador. Entonces, tenemos que esperar que el Padre también destruya el arco o la confianza que tenemos en las cosas materiales. Tenemos que esperar que nos quedemos sin trabajo. Tenemos que esperar que todo el dinero que tengamos nos lo roben, se pierda. Tenemos que esperar que pasen cosas fuertes en nuestra vida para darnos cuenta que pusimos nuestra confianza donde no era. O vamos a ser inteligentes y sabios y con anticipación vamos a decirle, Padre, muéstrame dónde está mi confianza. Ayúdame a confiar cada vez más en ti, pero no ayúdame, no es hazlo tú, oré y ya que él haga su voluntad, no, no, no. Es yo voy a disponer mi corazón a confiar en ti en todo momento y te pido que tú lo que vas a hacer es ayudarme. Pero la decisión la tomo y la ejecuto yo. Tú me vas a ayudar, tú me vas a guiar en el camino, pero yo tengo que poner mis pies a andar. Entonces, les dejo esto por acá. Esto es apenas el primer capítulo de Oseas. Espero que haya sido de bendición y que, bueno, quiero darle gracias por llegar hasta acá, por llegar hasta este punto. Eh, es mi deber hacer este estudio y compartirlo. Y toda la gloria es para el Padre Celestial y toca seguir, seguir avanzando, seguir humillándonos, seguir clamando al Padre Celestial, pidiéndole que nos ayude en todo momento. Que nos ayude y que de este estudio, de lo que estudiemos, lo que leamos, lo que escuchemos de Él, siempre podamos llevarlo a la práctica. Siempre haya un cambio, una transformación en nosotros, que no se quede solamente en conceptos, en palabras en hebreo, o en que ahora sé mucho porque ya traduje 3 palabras y sé mucho, ¿no? Tenemos que ser sinceros con nosotros y no cometer los errores que ya están en la escritura, que ya hemos visto, no podemos repetirlo. Quiero pues bendecirles, que el Padre Celestial los guarde, les dé entendimiento, sabiduría, que pueda tocar sus corazones y que esta palabra no caiga en piedra,